básicamente tratar de ver cómo varía, ¿sí?, una función con respecto a las demás, ¿verdad? Eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer como primera instancia? Recuerden que lo más importante de todo esto que está acá de los ejercicios es poder ver quién es la variable exógena y quién es la variable endógena, ¿sí? Si ustedes llegan a determinar o llegan a ver cuáles esas dos variables, entonces ya el ejercicio está muy encaminado, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice en el parcial, ¿sí? En el parcial nos dicen que la variable exógena, perdón, acá es, sí, la única variable exógena, ¿quiénes son? I sub 0, o quién es I sub 0, ¿verdad? Entonces la variable exógena, en este caso, es I sub 0, ¿sí? O sea, eso quiere decir que las otras dos que quedan son las variables endógenas, pero la pregunta es, ¿quién es la variable endógena? Bueno, la variable endógena en este caso va a ser C, que es esta que está acá adentro, y esta que está acá, variable endógena. ¿Y cuál sería la otra variable endógena? ¿Alguien me podría decir cuál es la otra variable endógena? ¿O cuál creerían que es la otra variable endógena? La A, muy bien. ¿Por qué es la A? ¿Y por qué no es la S y por qué no es la D? Bueno, muy bien. Les digo lo siguiente. Cuando ustedes vean esto que está acá, S en función de C y de I sub 0, no es que S es una variable. Te dice que la función que depende del costo y del ingreso en un determinado momento, por ejemplo I sub 0, se llama S, esa función. El nombre de esa función se llama S. Y el nombre de la función de abajo se llama D. ¿Por qué? Porque fíjense que tengo acá, fíjense, la cantidad, de alguna manera, de A, la cantidad ofertada, es una función de oferta y por eso mismo le pone S. Y acá la cantidad demandada de algo que se llama A, se llama, la función se llama D. Por eso mismo que D y S no son las variables endógenas. Las variables endógenas son C, porque ya me está diciendo que I sub 0 es la exógena y acá sería A. ¿Se entiende? Acá sería A. Bueno, la otra pregunta que resulta acá es, che, ¿pero qué pongo? ¿AS o AD? Es lo mismo. ¿Por qué va a ser lo mismo poner a secas? Porque se supone que nosotros estamos trabajando siempre en el equilibrio. En equilibrio. ¿Qué quiere decir en el equilibrio? Que D es igual a S, y esto lo vamos a poner como un A estrella, por ejemplo. ¿Sí? Eso es una estrella, una de equilibrio. ¿Se entiende? ¿Todos se entienden hasta ahí o alguien se perdió o quieren que más o menos vuelva a decir lo que estaba diciendo? Exactamente, exactamente, la variable es A. ¿Alguien se perdió o todos venimos bien? Los demás, chicos. ¿Bien, Amiel? ¿Bien? ¿Los demás? ¿Cómo vienen? No sé quién más está en la sala. Perfecto. Está segundo. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a ver los que nos pide en el ejercicio, ¿verdad? En el ejercicio me dice lo siguiente. Plantee, miren lo que pide, plantee matricialmente el sistema de ecuaciones para determinar las variaciones de los valores de equilibrio ante variaciones de I sub 0. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hacemos eso que está ahí, que sería la forma matricial? Bueno, vamos entonces a empezar a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con esta ecuación que le vamos a llamar ecuación número 1, función en principio, perdón, función número 1 y función número 2. Entonces vamos a trabajar con esa, ¿sí? A la función número 1 la vamos a llamar f grande. F grande puntito. Ahora vamos a ver por qué le pongo puntito. F puntito. Es la función de arriba, ¿sí? Perdón, la función que después vamos a llamarle ecuación, pero vamos a llamarle f. Ahora vamos a ver a qué le llamamos f, ¿sí? Y la segunda le voy a llamar, por decir de alguna manera, g. G puntito. Ahora, recuerden que esta f y esta g van a ser ecuaciones implícitas.
o mejor dicho, funciones implícitas, pero cuando están igualadas a cero van a ser ecuaciones. Entonces, para que me quede de esta forma, como me está quedando acá, igualado a cero, lo que voy a hacer es así. Recuerden que ya tienen A estrella o A de equilibrio. Entonces en la primera va a quedar así, A, y lo que paso es restando S, paso restando para el otro lado, y acá tengo que igualar a cero, ¿verdad? Acá igualo a cero, y abajo voy a poner A estrellita también, porque, vuelvo a repetir, estamos trabajando en el equilibrio, menos D, que depende del consumo, igual a cero, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, si ustedes lo tenían así como A sub S igual a S, que depende de C y de I sub 0, eso es una función. ¿Se entiende? Una función, pero ¿qué pasa? Esa función depende de más de dos variables, y además, si yo lo paso para el lado izquierdo, o es lo mismo que lo pase para el lado derecho, el resultado me da totalmente lo mismo. Eso es una ecuación, ¿sí?, en forma implícita, o de alguna manera es una función que no está determinado cuál de las variables depende de las demás. ¿Se entiende? Entonces es importante siempre pasar del otro lado, ¿sí? Bueno, entonces a esto que está acá, a este f, ahora no lo voy a llamar f puntito, ahora lo voy a llamar f, que depende de quién, de la variable a estrella, de la variable quién más, s no, porque vimos que s no es una variable, es el nombre de la función, que depende de C y que depende de I sub 0. Ahora, ¿de quién depende? Por ejemplo, en este caso, G, que es la de abajo, depende de A estrella, depende de C también, y de alguna manera también depende de I sub 0, aunque I sub 0 no la veamos en la ecuación, también va a depender de esa variable endógena, ¿sí? Recuerden que la variable endógena es la variable netamente, vamos a decir, independiente acá. O sea que tanto las variables exógenas van a depender de las endógenas. En otras palabras, vuelvo a repetir, A es función de quién? A es función de C sub C y I sub 0. Y la otra variable que sería, perdón. Acá A es función de I0 y C, que es la variable endógena, es función también de quién? De I0. Las dos variables endógenas son función de la única variable exógena que hay. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo voy a querer acá es seguramente, lo que me pide en el ejercicio es ver cómo es la variación de la variable A ante shocks exógenos de la variable I sub 0, o la variación de la variable C de consumo ante shocks que yo les doy exógenamente a esa variable que se llama I sub 0. ¿Se entiende? ¿Alguien me habló, no? Ah, perfecto. Bueno, ¿se entiende entonces, chicos? Entonces, digamos, lo que yo quiero es esto que está acá. O sea, esto que está acá, recordemos, recuerden siempre, las variables endógenas siempre son función de las variables exógenas. ¿Se entiende? Listo. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, lo que yo voy a tener que hacer es lo siguiente. Voy a hacer el diferencial de f, que depende de a, que depende de c y que depende de i sub 0. No le voy a poner a estrellita porque ya sabemos que es el a de equilibrio, después pónganlo ustedes. Y acá también voy a hacer el diferencial de g, ¿sí? De a, de c y de i sub 0. Voy a diferenciar todo y siempre igualando a 0, ¿verdad? Este sería el primer paso para encontrar la forma matricial que me permite llegar a lo que me está pidiendo, que es esto que está acá, ¿verdad? Esto que está acá y esto que está acá, ¿sí? Bueno, ¿qué es diferenciar? Como yo quiero diferenciar esta ecuación que está acá, este sistema de ecuaciones, lo que voy a hacer es lo siguiente. Diferenciar es a cada función, la f y la g, tengo que derivar con respecto a las tres variables de forma parcial. ¿Qué quiere decir esto? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Dígame, ¿sí?, cuál es la derivada, vamos a por acá, cuál es la derivada parcial de la función f grande con respecto a la primera variable a. ¿Alguien me puede decir cuál es la derivada de esto con respecto a a? No, muy bien. No entendí por qué I0 está en G también. Muy bien, segundo. En realidad, fíjate que la interpretación dice lo siguiente. Tu modelo
tu modelo económico, tu modelo microeconómico, llamalo como quieras, porque ni siquiera nos dice qué modelo es este que está acá, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Segundo, quiere decir de que esos modelos, o mejor dicho, esas funciones se relacionan entre sí. Está bien, no aparece abajo y sub cero, pero de alguna manera, aunque no haya alguna influencia, está ahí metida. Claro, la influencia es nula, vamos a decir, pero está dentro de lo que sería el sistema dinámico de todo esta, digamos, modelo económico, ¿se entiende? Entonces, sí o sí, como es la única variable exógena, también está arriba y también está abajo. No es que tipo, no es que abajo no está, abajo está, pero no tiene influencia abajo. Pero en todo el sistema, como todo es como se retroalimenta todo, entonces tiene que estar, ¿se entiende? Según, no sé si te marí con esa explicación. ¿Sí? ¿Puedo seguir o alguien se perdió con esto? ¿Sigo? ¿Sí? Esperen que se me perdió acá el mouse, acá está. Perfecto, perfecto. Entonces acá, miren acá lo que me dijeron, ¿eh? ¿Cuál es la derivada parcial de esta función que acabo de escribir, que es esta que está acá? La derivada parcial de esa f grande con respecto a a. Y ahí me dijeron 1. Es verdad, porque acá, ¿qué está? El 1 escondidito acá, entonces acá sería 1. Genial. Perfecto. ¿Cuál es la derivada parcial? Vamos para acá, 1. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada parcial de la función f grande con respecto a la otra variable? ¿Quién es la variable? C. ¿Cuál es la derivada con respecto a C? ¿Alguien me dice cuál es la derivada con respecto a C? De esa f grande. Muy bien, Félix. Todos se dan cuenta que es menos la derivada de S con respecto a C, porque dentro de esa función S está la C, entonces es una derivada parcial, porque depende de dos variables, C y 0. Entonces la derivada parcial de F con respecto a C es igual a ¿quién? A menos S' con respecto a C. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la derivada parcial entonces de f con respecto a I0? Bueno, es lo mismo, es menos S' con respecto a I0. Fíjense acá, fíjense acá que claramente no voy a poder saber la forma funcional porque acá adentro no sé cómo es. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo mismo con G. La derivada parcial de G con respecto a, ¿quién sería? Con respecto a sería 1 también. ¿Sí? Con respecto a, por ejemplo, la derivada parcial de f con respecto a c, ¿cuánto me da? Me da menos d' con respecto a c, porque fíjense acá, la derivada con respecto a c, acá a vale 0, la derivada con respecto a c de esta función demanda, o d, es d' con respecto a c. Bueno, ¿y quién es entonces la derivada de, acá puse la función f, ¿no? Es la función g acá. ¿Y cuál es la derivada de la función g con respecto a i sub 0? ¿Alguien me dice cuál es la derivada con respecto de la g con respecto a i sub 0? Muy bien, es 0, porque claramente acá en la segunda no aparece la variable i sub 0, entonces acá tiene que ser 0. Perfecto. Una vez que tenemos todas estas que están acá, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Fíjense lo que voy a poner. Voy a poner la derivada parcial con respecto a de f, que es 1, por su respectivo diferencial, ¿quién? Diferencial A. Perdón, diferencial, sí, A. ¿Por qué diferencial A? Porque la variable que yo derivé es la A, ¿sí? Más la derivada parcial de f con respecto a c, que es menos S' con respecto a C, por su respectivo diferencial, pero ¿de quién? Diferencial C, ¿sí? Más la derivada parcial de f con respecto a i sub 0, que es S' con respecto a 0, por su respectivo diferencial 0. Y esto va a ser igual a ¿cuánto?
va a ser igual a 0 porque vieron que la ecuación es esto que está acá. Diferencié totalmente a todos. ¿Sí? Bueno, lo mismo hago abajo, ¿sí? Es 1 por diferencial A más menos D' con respecto a C por su respectivo diferencial C, ¿sí? Más 0 por su respectivo diferencial del I sub 0, que es I sub 0, de I sub 0, pero claramente me va a quedar 0 porque acá no aparece, digamos, el I sub 0, ¿sí? Entonces, fíjense esto, que esto se me forma un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso es lo siguiente. Yo voy a pasar esto que está acá, lo voy a pasar para el lado izquierdo, pero ¿qué paso? Para el lado, perdón, para el lado derecho, ¿qué paso? Bueno, paso las variables exógenas. Paso variables exógenas. ¿Cuáles son las variables exógenas? ¿O cuál es la variable exógena? Bueno, la única variable exógena que hay acá es ¿cuál? I sub 0, ¿verdad? Entonces acá me va a quedar acá. 1 diferencial A menos S, ¿sí? Diferencial C. Ahora, como está menos, pasa ya como más, o sea, te va a quedar S', S' con respecto a I0, ¿sí? Por su respectivo diferencial 0, I sub 0, y acá te va a quedar 1 por dA menos D' con respecto a C, diferencial C, y voy a pasar para allá, y claramente, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar 0 por DI sub 0, ¿sí? Que me va a quedar 0 al final, pero lo voy a poner hasta el final, ¿sí? Ahora el siguiente paso que tengo que hacer yo es pasar, paso dividiendo, ¿quién? Paso dividiendo, ¿qué cosa? Diferencial y sub 0. Entonces, si yo paso dividiendo el diferencial y sub 0, me va a quedar así. 1 por diferencial de A sobre diferencial de I sub 0, menos S' con respecto a C, diferencial C, ¿sí? Sobre, ¿sí? Sobre diferencial de I sub 0. Y esto va a ser igual a S' con respecto a I sub 0. Lo mismo hago acá. Menos, ¿sí? Bueno, y acá me va a quedar 0, ¿verdad? Porque se pasó para allá dividiendo eso y me queda ahí el 0, dando vueltas, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que encontré allá? Fíjense esta expresión que tengo acá. Esta expresión que tengo acá. Y esta expresión que tengo acá. Bueno, esa expresión que está ahí o lo que nosotros llamamos son las incógnitas, ¿verdad? ¿Alguien me hizo una pregunta? Exactamente, es el vector incógnitas, ¿verdad? Entonces, esto que está acá lo podemos pensar como un sistema de ecuaciones, o sea, supónganse que tenemos A, 1, 1, X. A, hagamos acá, X1 más A, 1, 2, X2, A1, 2, 1, X1, más A2, 2, X2, esto igual a B1 y esto igual a B2. Fíjense que en realidad lo que se hace es agarrarse de lo que sería la parte de álgebra y esto lo podemos nosotros expresar en forma matricial, ¿verdad? ¿Cómo expresamos en forma matricial esto? Poníamos los coeficientes A1, 1, A2, 1, acá poníamos A1, 2, acá poníamos A2, 2, multiplicado por el vector de incógnita, ¿quién era? X1, X2, y esto que está acá me permitía decir, bueno, che, esto es el coso. B1, B2. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo quiero es hacer esta analogía, pero acá. Entonces, ¿cómo sería esto que está acá en forma matricial? Bueno, acá sería 1, 1, menos SC' menos D' con respecto a C, porque son las, lo que sería los coeficientes, y acá va a ir multiplicado por el vector, digamos, de incógnitas, que en este caso es lo que yo quiero, que es el diferencial A dividido, o mejor dicho, sobre el diferencial I sub 0, y acá el diferencial de C con respecto a DI sub 0. ¿Esto es igual a qué cosa?
Esto es igual a S' con respecto a I sub 0 y acá 0. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, que acabamos de ver, es el sistema que a mí me permite, digamos, de alguna manera determinar lo que sería el diferencial A con respecto a I sub 0 y con respecto de C con respecto a I sub 0. ¿Se entiende? ¿Alguien no entendió o más o menos, chicos? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí se entendió? Gino, Félix, sí. Bien, genial. Bueno, vamos a hacer entonces lo que nos queda para que mande otro link ahora al grupo. No nos pide eso que está ahí, pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer el diferencial, supónganse que nos pide lo siguiente: hallar la derivada total de la variable a con respecto a i sub 0. La pregunta es cómo yo lo obtengo, ¿verdad? Bueno, lo que tenemos que hacernos ahí, digamos, un poco de recordar de álgebra del CBC, que es lo siguiente, ¿sí? Para hallar esto que está acá, para hallar esto que está acá, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Voy a utilizar lo que en realidad para lo que sería sistema de ecuaciones también lo utilizaba, ¿verdad? Que es la regla de Kramer. Entonces la regla de Kramer te decía lo siguiente: che, para que vos puedas hacer la regla de Kramer, vos tenés que armarte el determinante que sacabas de tu matriz asociada, que es acá, que es A. En este caso sería que el determinante sea distinto de 0, porque si tu determinante es igual a 0, vos no podés utilizar Kramer, ¿sí? Exactamente, exactamente. Este sería el jacobiano. Este que está acá, el determinante de este que está acá sería o sea, la matriz esta que está acá sería la matriz jacobiana. ¿Por qué? Porque tiene involucrados derivadas parciales. En cambio acá, digo, es A, es la matriz A, esa matriz de coeficientes. En este caso son matrices que están involucrados derivadas parciales. Entonces, te está diciendo lo mismo acá, que el determinante, el jacobiano, tiene que ser distinto del 0. Ahora, ¿por qué tiene que ser distinto de 0? Bueno, lo que te dice Kramer es lo siguiente. Bueno, vos querés saber dA con respecto a dI, genial. Entonces, haz lo siguiente, dividí. Pone el jacobiano acá, que es el determinante de hacer 1, 1 menos S' con respecto a C y menos D' con respecto a C también, ¿sí? Ahora, ¿qué vas a poner acá arriba? Acá arriba vas a poner el determinante de qué. Bueno, se dan cuenta que en la primera columna, que es esta que está acá, que estoy marcando acá, en la primera columna, ¿quién está? De A sobre DI. Entonces, como yo quiero eso, de A sobre DI, voy a reemplazar esta columna, que son de términos o coeficientes independientes, que está acá, digamos, ¿sí? Lo voy a reemplazar por la primera columna que ya tenía, o sea, voy a poner acá S' con respecto a I sub 0. ¿Por qué en la primera columna? Porque en la primera columna está de A sobre DI sub 0. Y la segunda columna va a quedar totalmente igual. O sea, te va a quedar menos S' con respecto a C, menos D' con respecto a C. Entonces, como el determinante es un número, entonces, si abajo el jacobiano, que es el determinante, me da 0, no puedo dividir por 0. Por eso mismo que exijo que el determinante del jacobiano sea distinto de 0. ¿Y cómo se calcula el determinante? Bueno, hacíamos esto por esto, menos lo otro cruzado, o sea, te va a quedar así. S' y sub 0 por, con el menos adelante porque se va a multiplicar acá, sería D' con respecto a C. Menos 0 porque acá, digamos, 0 por menos S' con respecto a C no te da nada. ¿Y acá qué va a quedar? Menos D' con respecto a C, menos, con el menos delante te va a quedar más. O sea, te va a quedar algo así, ¿verdad? Te va a quedar S' con respecto a C. ¿Sí? Si yo arreglo un poquito más esto para que me quede un poco más mejor, me va a quedar menos. Acá me va a quedar S' con respecto a I sub 0 por D' con respecto a C. Acá saco factor común menos también, acá abajo, y me va a quedar así, ¿no? Me va a quedar D' con respecto a C menos S' con respecto a C. ¿Sí? ¿Es necesario hacer esto? No, no es necesario hacerlo, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Para que quede un poco más lindo. Entonces acá se simplifica con esto y me queda entonces que la derivada de A
con respecto a I sub 0 es igual a ¿quién? S' con respecto a I sub 0 por D' con respecto a C sobre D' con respecto a C menos C' con respecto a C. ¿Sí? Ahora me piden, por ejemplo, el análisis, ¿verdad? El análisis, a ver si esto que está acá, el impacto que tiene la variable exógena, digamos, contra la variable endógena, si es positivo o si es negativo. O sea, suponete que yo agarro y digo, bueno, I sub 0 es producto. Ah, bueno, y tu variable A es cantidad. Bueno, ¿cuánto va a variar, digamos, o cuánto va a impactar si en forma proporcional no? Si en forma directa o indirecta va, digamos, influenciar ante un shock exógeno de I sub 0 a tu modelo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a ver los signos. S' con respecto a I sub 0, ¿quién es? Vamos acá. Acá está. Esta que está, ¿cómo es? Positiva. S' con respecto a I sub 0 es positiva. Entonces esto es positivo. Por D' con respecto a C es positivo también, entonces esto es positivo, o sea que todo esto que está acá es positivo. Vamos con el de abajo, que es esto que está acá. D' con respecto a C dijimos que es positivo, ¿verdad? Esto es positivo. Y S' con respecto a C dijimos que es negativo. Entonces acá sería negativo por negativo, esto sería positivo acá, o sea que todo esto que está acá sería más y más, sería positivo. Esto es positivo, o sea que positivo dividido positivo, esto me da positivo. ¿Y qué te está diciendo? Que la variable I sub 0, cuando yo le empiezo a variar, o sea, un shock a mi modelo, la variable A, que es la variable endógena, va a reaccionar en forma positiva o en forma directa. ¿Se entiende? En cualquier momento se corta, ahora paso el link, chicos, no se preocupen. ¿Pero se entiende? ¿Todos se entendieron? Dígame en el chat si sí o no. Bueno, ahora paso el link, dale. Ahora paso el link otra vez.